Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos. Es un tema indignante, como todo mundo sabe, el asunto de las irregularidades y los abusos, maltratos sexuales, físicos y también condiciones pues, sumamente ínfimas, las que se han encontrado en algunos albergues de nuestro país. Yo quisiera conversar hoy con una persona que tiene 20 años manejando un albergue y que lo ha podido, seguramente nos va a dar una idea mucho más clara de qué es lo que ocurre en los albergues y qué es la relación que se tiene con el CENIAF y las instituciones que deben velar por los derechos del niño pues, cuando están en un cuidado temporal. Déjeme saludar con muchísimo gusto al señor Domingo Barrios. Él es el presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS. Lo ha hecho por 20 años de su vida, así es que seguramente nos va a dar muchas luces de cómo están las situaciones en este momento y qué se debe de hacer. Gracias por aceptar la entrevista, don Domingo, bienvenido. Gracias a ti, Adelita, por recibirnos el día de hoy en este momento tan crítico para el sistema de protección infantil y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Panamá. Don Domingo, tal vez yo Como debería... bien mencionas... Yo debería de empezar, pues no sé, preguntándole, primero que todo, ¿quién en Panamá puede abrir un albergue? Bueno, básicamente no existe una ley, como hemos conversado anteriormente en otros medios de comunicación, de protección integral de la niñez, que es una ley que Panamá debiera poseer porque como signataria de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, esta ley debió haber sido establecida hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, aún no la tenemos. En Panamá no existía ninguna ley de niñez hasta que se aprobó la ley de primera infancia a inicios de este gobierno, presionados por las ONGs internacionales. Y en Panamá, ¿qué es lo que existe? Es un decreto. Y sabemos que no podemos gobernarnos por decretos porque los decretos cambian con los gobiernos y las necesidades de un niño sin cuidado parental sobrepasan los 5 años de un periodo de gobierno. Se requiere una ley, las leyes son permanentes y establecen derechos y responsabilidades permanentes. Entonces, hoy en día básicamente este decreto lo que establece es una serie de parámetros para que tú puedas abrir un albergue y establece una serie de funciones de control que la CENIAF y que el MIDES pueden tener. Mas, sin embargo, este decreto no es una ley de protección. Este decreto no establece cuáles son los derechos de estos niños. Y este decreto no establece también cuáles son los parámetros de un cuidado de calidad. Tenemos que pasar de hablar de lo negativo, del abuso y del maltrato, a donde queremos llegar, un cuidado de calidad, que este es un concepto que por primera vez se está mencionando abiertamente en Panamá. Bueno, entonces, de acuerdo a su respuesta, cualquiera puede abrir un albergue siempre y cuando llene los requisitos que están escritos en el decreto ejecutivo. Básicamente sí, son ONGs que se crean, algunas manejadas por sectores, como se ha mencionado, evangélicos, otros católicos, otras ONGs privadas que quieren hacer una fundación por razones de RCE. En fin, si hay un objetivo y prueban un plan, el decreto permite que se pueda hacer. Y es importante aclarar, los albergues no son del Estado, el Estado panameño no es el dueño de estos albergues. El Estado los supervisa y los microfinancia, diría yo, porque aporta muy poco. Claro, quiere decir que entonces un albergue que se crea no necesariamente debe de tener el aval del gobierno, porque es la única forma que me explico de que la CENIAF no conoce algunos albergues clandestinos. Bueno, sí debe tener el aval de la CENIAF y la CENIAF debe hacer las inspecciones iniciales y rutinarias para controlar la población que está en el albergue, los servicios de cuidado que están recibiendo, si hay grupos vulnerables especiales como discapacitados, si hay casos de maltratos o abusos. Y la CENIAF, por ejemplo, en el caso de Aldeas SOS, lleva un control muy cotidiano y muy de la mano con nosotros, porque somos un albergue organizado y tenemos la información clara y disponible. Sin embargo, los que han abierto albergues clandestinos y cómo se están financiando, yo realmente me lo pregunto, porque si la CENIAF no lo sabía, es decir que el gobierno no lo financiaba. Puede que la plata la logren de algún donante privado, podría ser el caso. Pero es peor, porque entonces si nadie lo supervisa, pueden hacer con eso lo que les da la gana. O sea, hablando en forma burda, no significa que todos sean así, pero
Lo que me pregunto es si la CENIAF tiene la responsabilidad de velar por la población infantil de este país, ¿por qué está fallando en la supervisión? Porque aquí hay una falla evidente en ese sentido. Sí, el Estado, para dejar el concepto claro, es el responsable total de cada uno de estos niños. Cualquier niño que es retirado de su núcleo familiar, por el motivo que sea, pobreza extrema, abuso, consumo de drogas, abuso sexual, maltrato físico, el Estado es el que toma la custodia y es el responsable de este niño a donde lo envíe. Y donde lo envíe debe enviarlo con un presupuesto de dinero para mantenerlo. Como un padre paga una manutención cuando divorcia su familia, tiene que seguir manteniendo a sus hijos. En este caso, este hijo pasa a ser del Estado y el Estado debe mantenerlo. Asimismo, como tiene la responsabilidad de mantenerlo, cosa que no se está haciendo porque tampoco hay una ley de subsidios que es necesaria para poder brindar protección y cuidado de calidad, tampoco hay una ley que establezca cómo deben darse estos controles y básicamente está en los protocolos de la CENIAF cómo ellos realizan su gestión. Y obviamente la CENIAF es un elemento de gobierno, como en todo ente de burocracia, que posee diferentes tipos de niveles de técnicos que son responsables de diferentes áreas. Y sé en la CENIAF, porque he trabajado con ellos por 20 años, que hay gente muy capacitada y que hace bien su trabajo. Sin embargo, el no tener un marco legal que establezca la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es lo que permite que esto esté pasando afuera, incluso a espaldas de la CENIAF. Bueno, pero de todas maneras, aunque no haya un marco legal, ellos tienen esa misión de supervisar y de monitorear los albergues, porque eso está establecido en la creación de esta secretaría. Entonces yo me pregunto, ¿cuál ha sido la supervisión que ellos han hecho en todos estos años como para poder ahorita sacar esto a la luz y que todo el mundo esté tan escandalizado? Bueno, según recuerdo leyendo el decreto, básicamente el decreto lo que establece en términos de monitoreos o controles es unos reportes semestrales que el albergue debe dar sobre sus estadísticas. No establece ese decreto, en la parte que yo leí, funciones específicas de acompañamiento, por ejemplo, capacitaciones al personal técnico del albergue, que realmente conlleven una supervisión integral participativa. No es supervisar que tú me mandes unas cifras cada 6 meses o que me mandes un reporte de en qué investiste el dinero. Supervisar la vida humana es vivirla, es estar en el entorno donde esos niños están viviendo. Déjeme hacer una pausa, don Domingo, qué interesante. Vamos a entrar más adelante en el tema de los subsidios, que es bastante importante en este asunto, pero quisiera hacer una breve pausa antes. Regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Hablamos con Domingo Barrios, él es presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS, una organización que tiene albergues en diferentes partes del país. A ver, don Domingo, yo sé que para usted en algún momento puede ser incómodo hablar de las falencias de la CENIAF, porque usted tiene una relación directa con ellos todos los días. Y no lo voy a poner en una posición en la que usted después le vayan a hablar por teléfono y le reclamen, pero sí quiero que me diga en la práctica esa supervisión cómo se maneja, porque si vamos a hablar de que los decretos no tienen un marco legal, que no hay una regulación acerca de qué tiene el albergue, vamos a hablar acerca de que les dan una función pero no la pueden ejercer, de que hay gente buena y hay gente que también está en la burocracia. Yo quiero que me diga cómo eso que me está expresando en teoría se traduce a la práctica. Bueno, en el caso de Aldeas SOS, que es por el cual yo puedo hablar, nosotros sí vemos una supervisión bastante dinámica, pero creo que es en base a que estamos ubicados en centros, en ciudades principales. Somos el mayor socio del Estado en el cuidado de niños, tenemos más de 400 beneficiados de los 1.200 que hay a nivel de todo el país. Por ende, ellos saben que somos el albergue más grande, somos el albergue con mayor presupuesto, producto de la recaudación que hacemos internacionalmente. Sí. Y obviamente nos visitan con frecuencia porque tenemos muchos casos particulares que ellos nos envían. Sí. Es importante recordar que los niños no los buscan los albergues, los niños los mandan la CENIAF, el MIDES o los jueces de familia. Bien.
Entonces, perdón, siga, continúe. entonces, básicamente, ¿cómo trabajan con nosotros? Ellos caen de sorpresa, nos visitan, van a las casas, hablan con los niños, ven expedientes, piden expedientes de salud. Aquellos que tienen temas psiquiátricos o mentales, emocionales, también piden esos expedientes, ven el tema de los medicamentos. Nosotros les solicitamos a ellos constantemente mayor apoyo financiero porque tenemos recortes y no nos alcanza el dinero para seguir haciéndolo bien. Pero básicamente nosotros también tenemos mucha responsabilidad en esa cooperación porque activamente los estamos buscando a ellos también, proponiéndole programas, proponiéndole soluciones. Claro, entonces también va de ambas partes. Somos una organización abierta y transparente y nosotros nos ofrecemos para ayudar y ellos nos ven como una herramienta en la que pueden confiar. Por eso creo que en el caso nuestro sí hay una supervisión bastante directa porque la relación es interactiva entre las partes. Pero porque ustedes tienen una tercera parte de la población sin cuido, que está en esa necesidad. Pero ¿qué pasa con los albergues que ellos no visitan tan a menudo o que no son tan abiertos? Es que para mí como secretaría también es muy fácil agarrar y ir a donde sé que las cosas están bien y decir que estoy haciendo mi trabajo o que caminan porque hay una responsabilidad. Pero ¿qué pasa con aquellos donde yo ni siquiera me voy a aparecer porque está muy lejos, porque no sé quién es la persona o XY? O sea, eso no lo entiendo, la verdad. No, definitivamente que la Secretaría de la CENIAF tiene una responsabilidad que debe cumplir. Y con todos los albergues, independientemente del tamaño del albergue, porque cada niño es igual de importante. Y es responsabilidad del Estado su bienestar y su cuidado con calidad. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos de abusos y maltratos en el pasado. Aldeas tiene 40 años de existir y han pasado personas por allí que a veces han incumplido nuestros protocolos y nuestra visión. Nosotros somos los primeros que identificamos la situación. Tenemos un protocolo interno de protección de los derechos del niño que se fundamenta en 4 pilares. La concientización de los derechos del niño, al niño y a los colaboradores, la prevención para que se protejan individual y grupalmente, la denuncia y luego la respuesta, que es el actuar legal. En cada caso que nosotros hemos encontrado en el pasado del mínimo tipo de abuso o duda de un posible abuso, nosotros inmediatamente notificamos a la CENIAF y nosotros inmediatamente colocamos la denuncia. ¿Y qué hace la CENIAF con eso? Nos apoya en toda la investigación para presentarla al juzgado pertinente y proceder contra la persona que haya cometido el hecho. ¿Y cuántos casos han tenido éxito en los tribunales? En los casos nuestros, la mayoría. Yo te puedo conseguir una lista de personas condenadas, inclusive hasta la Interpol nos ha ayudado a buscar personas que han huido de Panamá. Cuando uno quiere ejercer la respuesta, la respuesta va a estar ahí. ¿Y cuánto tiempo hace de esto? Ya hace bastantes años que no tenemos un caso. Es más, los últimos casos que hemos estado procesando eran de casos anteriores que ahora los egresados han vuelto y nos han dicho, en tal año me ocurrió tal cosa con esta persona y yo quisiera poner una denuncia, y nosotros le decimos, te acompañamos, te ponemos el abogado, vamos a poner la denuncia contigo, porque aunque ya no eres nuestra responsabilidad, en ese momento te estábamos acompañando. Ahora explíqueme, ¿cómo funcionan los subsidios? ¿Y bajo qué parámetros se otorgan estos dineros a los centros? Ok, los subsidios vienen del presupuesto del MIDES, que es muy limitado. El MIDES nada más tiene un presupuesto de $6 millones para este tipo de gestiones, que eso no es nada. No alcanza ni para un décimo de la parte de lo que se requiere hacer con todos estos niños para brindar un cuidado de calidad. Los subsidios se otorgan básicamente en base a discreción de lo que la CENIAF o el MIDES piensan que el albergue puede o va o quiere ofrecer o necesita. ¿Discreción de quién? ¿Discreción de quién? De los directivos de la CENIAF, de los técnicos de la CENIAF que manejan los presupuestos del MIDES, porque no hay una ley de protección integral al menor que establezca esos parámetros. Por eso es que aquí el origen y la raíz del problema, la CENIAF es responsable de su parte de lo que ha ocurrido. Los albergues que lo han hecho definitivamente, también son juntas directivas, porque no escapan de su responsabilidad como representantes de la organización. Pero la raíz está en la falta de generación de leyes por parte de la Asamblea. La Asamblea es quien ha fallado en generar una ley de protección infantil que cree el marco legal para sobre ese marco establecer un sistema de protección que funcione con protocolos de protección de derechos al niño y con una ley de subsidios que diga equitativamente cómo se deben repartir y cuánto se necesita. Pero ojo, esa ley de subsidios, ¿ustedes a quién le rinden cuentas del subsidio que reciben?
No, a la CENIAF, y en el caso nuestro, yo hago una presentación anual abierta al público, a los medios y a todos los socios que nos apoyan, claro, y presentamos finanzas, correcto. Yo estoy hablando, estoy entendiendo que estoy hablando con un albergue modelo, porque eso no ocurre con todos. Entonces, el que no hace eso, ¿a quién le rinde cuentas? A nadie. Supongo que a nadie. Exactamente. Y queda bajo la discreción de un directivo que le puede dar o no le da. Y ahí hay un nicho de corrupción inmenso. O sea, es posible. Ahí porque lo veo, muy claro. Si no hay regulación y está discrecional, ¿qué más quieres? O sea, entonces, por ejemplo, ¿tienen un mínimo de subsidio? No, es que, por ejemplo, los subsidios que recibe Aldeas tiene un presupuesto. Ayer dije 2.5 millones, pero me aclararon en la oficina hoy que son 3.3 millones ya lo que gastamos al año. De esa cantidad, ni el 10% lo recibimos del gobierno en total, las diferentes entidades que nos da gobierno, municipio, por ejemplo. Pero no son subsidios al niño. Tiene que haber una ley de protección para el niño que le dé un subsidio por niño. Y así entonces el subsidio se le va a dar según la cantidad de niños que tú tienes. Y los niños con enfermedades o incapacidades deberían recibir más. Exacto. ¿Okay? O sea, pero como eso no existe, por ejemplo, los subsidios que me dan a mí no me los dan para el niño, me los dan para actividades de educación extracurricular, para un proyecto particular de cuidado transitorio en Colón, pero no me dan para subsidiar al infante que ellos me han entregado, para eso me dan cero. Lo que pasa es que se presta a lucrar con los niños alrededor del mundo o incluso acá en el país. Déjeme hacer una pausa, don Domingo. Vamos a regresar con más de El Polígrafo. También hablamos de otras cosas enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con nuestra entrevista al señor Domingo Barrios de Aldeas Infantiles SOS. Explíqueme una cosa. Quiero hablar un poco de la institucionalidad de la CENIAF, que es la que debe de regentar por ese cuidado. También algunos problemas, o algunas instituciones laterales que sé que también están, tienen que tener algún tipo de injerencia o impacto en lo que estamos viviendo ahora. Así es que vamos a tratar de tener respuestas un poquito más concretas. Más cortas, porque están muy concretas sus respuestas, don Domingo. Lo primero es, en la forma institucional de la CENIAF, por ejemplo, en esta administración gubernamental, sin tener que achacar a esta administración, porque es que ha sido generalizado, hay una rotación de directivos impresionante. Entonces yo me pregunto también, ¿cómo es que esos directivos que tienen que velar por el cuidado de los niños votan a dos trabajadoras que denuncian ese tipo de situaciones irregulares? ¿Quién me puede explicar eso a mí o cómo lo explicaría usted? Bueno, yo como empresario que soy respeto mucho el código de trabajo y pienso que los despidos injustificados nunca se deben dar y si se dan deben ser pagados en su totalidad por los derechos adquiridos. Eso desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista moral, yo pienso que en lugar de despedir a alguien que ha denunciado algo, lo que se debe hacer es utilizar a esa persona para obtener aún mayor información y mayores pruebas de lo que ha ocurrido y deslindar realmente si es cierta la denuncia y que las personas responsables de lo hecho o los responsables de denunciar algo falso, entonces sean sancionados. Pero para esto tiene que haber una debida investigación. Yo te doy un caso, por ejemplo, cuando yo recién inicié como presidente de Aldeas, a mí me llamaron un grupo de colaboradores de las aldeas que querían venir a mi casa, a esta casa, a conversar conmigo. Y yo los recibí. Y eran como 10 colaboradores. Y en aquel momento ellos me vinieron a notificar que habían unos manejos financieros inadecuados en la asociación que venían de antes de mi periodo. Yo tomé esa información, comencé a hacer mis indagaciones, notifiqué a Aldeas Internacional, trajimos auditores, encontramos las fallas y entonces procedimos a despedir a un director nacional que teníamos en aquella época, porque aunque él no era parte, era responsable de todo el tema financiero de la ONG, y procedimos legalmente contra personas que en efecto cometieron el delito y pasaron a cumplir condena. Sí. Entonces, ese es el proceso. Uno recibe la denuncia, uno la abraza, uno la investiga y luego deslinda. Y ahí no pretendo que usted me responda por CENIAF. Lo que pasa es que es indignante entender una situación de esta forma. Para mí es totalmente paradójico
ese hecho. O sea, una persona que va y te dice, mira, esto está pasando ahí, no, ahora te vas tú. Hay que indagar qué es lo que pasó con esa trabajadora. Claro. Yo estoy segura que ustedes en el grupo de albergues saben las cositas. Claro, bueno, yo a nivel personal mantengo poca comunicación de este tipo de asuntos porque yo tengo una directora nacional que es excelente, con un equipo de trabajo Muy excelente, buena. y ellos en el día a día están más involucrados en estas cosas, Sí. y yo realmente me mantengo más enfocado en nuestra operación. Lo que conozco de esto te lo digo honestamente por los medios. Yo también viajo bastante y a veces eso me deja un poco desfasado. Pero estoy totalmente de acuerdo de que debe explicarse por qué ocurrió eso. Claro, ahora, y don cuál fue la Domingo, razón. explíqueme una cosa, ¿por qué un niño pasa tanto tiempo institucionalizado y quiénes tienen que ver en ese tiempo que pasa el niño en el albergue o niña? Bueno, el primer derecho de todo niño es a crecer con su familia, inmediata o directa. Si no están los padres, uno de los padres, hermanos mayores, tíos, abuelos. Todos tenemos ese concepto claro y ese debe ser el compromiso. No estamos en el negocio de traer niños a albergues para hacer dinero. Estamos en la vocación de cuidar niños que no tienen cuidado parental. Son cosas muy distintas. Entonces, hay niños, lamentablemente, que no tienen un cuidado parental, que no hay un familiar directo o inmediato que los reclame o que los quiera recibir. Te voy a hablar de mi caso en particular y por qué yo estoy involucrado en esta causa. Yo nací de una madre soltera en la pobreza. Mi madre falleció a los 6 meses de nacido. De ahí yo pasé a un hogar sustituto por varios años y de allí ese hogar se convirtió en mi hogar adoptivo, mi familia. Hoy día mis padres y mis hermanas, a quienes quiero biológicamente como si fueran estos biológicos. Claro. Entonces, el proceso va a depender mucho de las circunstancias que en el entorno se den para ese niño. Y lamentablemente no todos los niños tienen la suerte que yo tuve o la suerte de poder encontrar un hogar donde puedan volver de familia inmediata. ¿Y qué es lo que pasa? La Ley General de Adopciones tampoco está aprobada, está en segundo debate en la misma comisión que ha hecho este reporte. Claro. Entonces, adoptar a un niño en Panamá es sumamente complejo, burocrático y casi imposible. Y por ende, los niños permanecen en los albergues hasta su vida adulta. En Aldeas lo que tratamos de hacer es darles un concepto de familia. Básicamente recibimos grupos de hermanos, porque la hermandad también es familia, y crecen con una madre que los cuida como si fueran sus hijos, y cuando son adultos ya se casan y están los hermanos cerca, la familia vuelve a ser familia, tienes tíos, tienes primos, y no se fracturó la familia a pesar de que perdieron el cuidado parental. Eso logramos en Aldea, que creo que es algo excepcional. Pero lamentablemente sí hay muchos que no tienen quien los quiera recibir. Nosotros tenemos un programa de reintegro donde nos aseguramos de que los que tengan a alguien que los pueda recibir esté capacitado y hacemos el acompañamiento con el trabajador social nuestro y el psicólogo nuestro por varios meses antes de devolver al niño para asegurarnos que el abuso o la razón por la cual fue retraído ya fue mejorada. Entonces el niño se entrega. Y constantemente estamos devolviendo niños a sus hogares en las condiciones correctas. ¿Cómo llegan los niños a su albergue? Nos los manda la CENIAF, nos los manda el MIDES o nos los mandan los jueces de familia. Y si es de noche, que todas estas instituciones están cerradas, nosotros recibimos todo lo que entra en la noche de denuncias y de casos y los colocamos en cuidado transitorio hasta que se defina qué se va a hacer con el infante. Yo he escuchado muchas veces que a veces el albergue son las 5 de la tarde o más tarde, les llaman, le dicen que sí pueden recibir a un niño. Muy difícil porque a veces no cumple con el perfil, no tienes la institución o el albergue no tiene dinero para poder atenderlo. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Es correcto, definitivamente el niño, hoy en día cada vez más los albergues serios piden que tenga cierto perfil según sus políticas, porque hay albergues que no están capacitados para manejar niños con, por ejemplo, VIH o discapacitados y no tienen pues la función técnica capaz de recibirlos. El tema financiero es cada vez más difícil porque no hay plata. Yo tengo una cantidad de casas y camas vacías en aldeas que podría recibir niños, pero no tengo el presupuesto porque no hay una ley de protección infantil de Panamá y una ley de subsidios para el niño. ¿Cuánto le cuesta a usted el albergue al mes? El niño, el cálculo promedio debe costar en un albergue como el nuestro y uno con condiciones mínimas, pero de cuidado de calidad, $450 al mes. Multiplica eso por 1.200 y esa es la plata que estamos hablando. Es nada para el gobierno resolver esta situación en términos de dinero. Es nada. Lo que falta es voluntad y quien sepa hacerlo.
Lo que pasa es que también vemos que el tema de la niñez no nos ha importado hasta ahora, que hemos escuchado estas cosas, porque hay muchas leyes que me estaba usted diciendo que siguen pendientes en la Asamblea Nacional y no lo tenemos. Entonces, ¿qué somos realmente como sociedad? Nos escandalizamos con estos casos de abusos, pero antes, ¿qué hicimos? Eso es algo que a mí realmente, yo llegué de viaje ayer y venía conversando con el taxista en el aeropuerto sobre el tema, porque me gusta hablar mucho con los taxistas porque te dan una opinión popular que tú a veces desconoces en tu entorno. Y hablaba él de la taquilla, que la gente ahora con las redes sociales hacen taquilla y todo el mundo hace taquilla ahora de estar indignado de lo que pasó y atacan a políticos y atacan a entidades. Sin embargo, yo he visto muchos de estos posts, yo no tengo redes sociales porque para mí la autopromoción la considero un pecado. Pero bueno, por mis temas de trabajo y de las aldeas, sí investigo y veo cosas. Y en efecto, he visto mucha gente a la que yo he ido a pedir dinero que nos apoyara, porque también recaudamos localmente y nos hacen falta fondos, y me dijeron que no. Y ahora están indignados y postean tweets y postean posts con un corazón abierto que ojalá lo hubieran tenido hace 10 o 15 años. Claro. Todos tenemos parte de esta culpa. En realidad, como sociedad, debemos hacer una gran introspección de lo que estamos haciendo. Gracias, don Domingo, por estar con nosotros en el Polígrafo. Me ha conmovido mucho su historia personal. Un día voy a invitarlo para hacerle una entrevista de eso, sobre superación personal. Con todo gusto. Me va a encantar hacerlo, porque esas son historias que a mí realmente me cautivan. Gracias, don Domingo. Estoy disponible. Siempre a la orden. Gracias por estar con nosotros en el Polígrafo y explicarnos a fondo el tema. Gracias a usted. Le recuerdo las redes. Adela Saltiel de Twitter y Me lo dijo Adelita en Instagram. También puede ver la página de internet. Y sí, ¿qué somos como sociedad y por qué ahora nos indignamos cuando por muchos años no nos hemos puesto atención a este tema que nos escandaliza ahora? Y claro, hay muchos que salen a tomar protagonismo, gente que tal vez tenga algún interés de cualquier índole, porque eso es lo que está pasando, pero de aquí en adelante es lo que tenemos que ver cómo vamos a sacar adelante el tema. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.